we talked before the show, that 2-year auction was a disaster in a word. And the 30-year mortgage is what, 640, something like that now? So the market's been penalizing the economy quite a bit. The Fed always matters. But right now in particular, can the Fed really do anything? Would it want to? I doubt it. You've got a new chairman coming in, whether it's in a couple months or maybe, but it's really difficult to imagine the Fed doing anything different for a while. So I think it's on hold, it matters, but right now it's kind of stuck. Yes. Continúan los ataques, continúa la guerra y continúan las correcciones en Wall Street. Y es que durante este fin de semana, el Washington Post publicaba lo siguiente: el Pentágono se prepara para semanas de operaciones terrestres militares en Irán, y detallan que esto podría significar una nueva fase dentro del conflicto. Sin embargo, en el propio artículo también mencionan que el presidente Donald Trump todavía tiene que aprobar estos planes, y durante este fin de semana, a la hora de grabar este vídeo, todavía la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto. Las publicaciones de Donald Trump en sus redes sociales cada vez están siendo menos efectivas. Y es que fijaros la del lunes, un fuerte rebote del mercado cuando Donald Trump, el mercado venía sobrevendido, y lo veíamos en el informe de la semana pasada con varios indicadores técnicos que así lo apuntaban, y justo aparecía con un post donde decía que había estado en conversaciones con Irán y que por tanto anunciaba una pausa de ese supuesto ataque que iba a llevar a cabo contra la infraestructura eléctrica del país, debido a que Irán todavía mantenía cerrado el estrecho de Hormuz. Eso permitió que el mercado tomase cierto alivio durante los primeros días de la semana, pero rápidamente ese rebote se fue evaporando. De hecho, yo mismo me equivoqué porque en el informe de la semana pasada os comentaba que esperaba que este rebote de corto plazo y de sobreventa fuese hasta alrededor de los 6.750 puntos en el S&P 500 para luego quizás volver a hacer una segunda pata a la baja desde ahí. Pero el rebote ha sido realmente mucho más corto y poco duradero, y rápidamente se ha buscado una nueva pata en el S&P 500. ¿Estamos entonces otra vez en territorio de sobreventa, ya que el rebote no ha apenas aliviado esos indicadores? Bueno, pues enseguida lo vamos a ver más adelante del vídeo. Lo que os quiero enseñar con esta imagen es que el día 26 de marzo volvía a poner un post en redes sociales donde decía que volvía a posponer esos ataques a la infraestructura eléctrica hasta el lunes. Pero como veis, cada vez la reacción del mercado es menor. Así que el mercado va a ir pidiendo cada vez más y más confirmaciones de que lo que se diga es algo real y que se muestre o bien con acuerdos, negociaciones, o bien con la apertura del estrecho de Hormuz, que es lo que genera ese shock ahora mismo, donde vemos que la actividad está completamente por los suelos. Durante esta semana lo poco que vemos en verde es el sector energía, el sector materiales básicos, el sector utilities y el sector consumo básico o consumo defensivo. También todo lo que tiene que ver con energía y materias primas. De hecho, empezamos a ver a los metales subir durante esta semana, cuando hasta el momento habían caído de la mano con los mercados y con la renta fija también. Y mientras tanto vemos como toda la renta variable prácticamente sigue cayendo, a excepción de algunos países como Japón, que logran cerrar la semana en positivo, Brasil, que sube bastante, y Latinoamérica, que lo hace bastante bien durante esta semana. Y lo que más ha sufrido durante esta semana son las grandes empresas de crecimiento, o conocidas como las grandes tecnológicas, las growth, que caen hasta un 4% en la semana, mientras que vemos como small caps y medianas se mantienen en territorio positivo en la última semana. Es bastante normal en años de elecciones de medio mandato tener un mercado mucho más revuelto, mucho más volátil e incluso con bastante lateralidad o incluso caídas importantes. Esto se debe a que estamos en un año de elecciones de medio mandato, dentro de un ciclo presidencial de 4 años. Fijaros que está el año electoral, está el postaño electoral, está el año de elecciones de medio mandato y está el año de preelecciones generales. Y como veis, el año de elecciones de medio mandato suele ser el más complicado, incluso tiende a tener rentabilidades anualizadas por debajo del resto de años del ciclo presidencial, e incluso la volatilidad suele ser un poco mayor. De hecho, fijaros en este gráfico que lo rescato del informe que hicimos de pronósticos 2026 a principio de año, en el que vemos cómo se comporta el S&P 500 de media desde 1931 en un año de elecciones de medio mandato comparado con el resto de años. Vemos que, obviamente, en el resto de años tenemos subidas importantes hasta prácticamente verano, donde ya lateralizamos un poco, y luego viene el rally de Navidad de final de año, y en años de midterm no. En años de midterm, a partir del final del primer trimestre, se suele complicar un poco la cosa, y a partir de verano se suele encontrar suelo, ya entrado verano o incluso finales de verano, para tener un buen rally, una buena subida a finalizar el año tras esas elecciones ya pasadas de medio mandato. Así que no nos frustremos, porque es bastante normal estar en un año complicado cuando se junta con el ciclo presidencial de elecciones de medio mandato. De hecho, preguntémonos, ¿cuál es la caída típica habitual
en estos años. Bien, pues aquí están todas recopiladas desde 1950 hasta 2022, que fue el último año de elecciones de medio mandato. Y como veis, aquí tenemos todas las caídas. La mayor caída, rápidamente la podemos identificar en 1974, con un menos 35% de caída, y la media sería una caída de menos 16,1%, habiendo sido el último año de elecciones de medio mandato 2022 con una caída máxima del 24% en el SP500. En todas las ocasiones, después de estas grandes caídas en años de elecciones de medio mandato, a un año posterior, a un año forward, los retornos han sido positivos y de media subidas de más del 36,4%. Así que si bien el año de elecciones de medio mandato puede ser complicado y puede traernos más volatilidad y vamos a sufrir, no olvidemos que lo que viene después puede ser también muy interesante y eso nos obliga a forzarnos a encontrar buenas oportunidades y a ir comprando a precios cada vez más atractivos. Mientras tanto, Donald Trump sigue estando presionado. Por un lado, la gasolina sigue subiendo, los tipos hipotecarios siguen subiendo y los intereses de los bonos, que enseguida os voy a hablar porque ha habido dos subastas bastante malas en Estados Unidos, siguen también alarmando seguramente al secretario del Tesoro Scott Bessent, que casualmente lleva más de 3 días sin poner ningún post en Twitter. Está últimamente bastante callado Scott Bessent, tiene que estar a lo mejor pendiente de lo que está ocurriendo en el Tesoro de los Estados Unidos con estas emisiones de deuda, pero Deutsche Bank ha sacado un índice de presión de Trump y básicamente lo que hace es, por así decirlo, darle el mismo peso al cambio del SP500, a la subida de los intereses a 10 años y a la tasa de aprobación de Donald Trump y también a las expectativas de inflación a un año. Y básicamente mide que cuando este índice sube demasiado, pues Trump empieza a estar más presionado, ¿no? Tiene más presión encima. Y sí que es verdad que ha subido bastante, pero esta semana se ha calmado un poco este índice de presión. Quizás este tuit que puso a inicio de la semana el lunes le ha calmado un poco los mercados de deuda. Pero ojo, no quitemos el ojo porque si los mercados de deuda siguen subiendo a un interés por encima del 5% en el 20 años o por encima del 4,5 o 4,6 en el 10 años, pues empezará otra vez la tensión y posiblemente Trump vuelva otra vez con nuevas publicaciones donde diga que, oye, pues que está buscando negociaciones, que hay sobre la mesa acuerdos, que va a intentar buscar una paz. Bueno, veremos si esta vez le es efectivo. Por el momento sumamos 5 semanas consecutivas de caídas en el SP500. Fijaros que no es algo muy habitual. Normalmente a partir de 4 suele venir algún rebote, por eso ya os decía que la semana pasada yo hubiese esperado que esta semana cerrase en positivo. Sí que vino el rebote sobre venta, pero no cerró en positivo. Yo hubiese esperado un poquito de subida más esta semana en ese rebote de corto plazo y luego ya la segunda pata a la baja. Dicho esto, como veis, 4 semanas suele ser un poquito lo que tiende a haber en correcciones importantes. Ya cuando nos vamos a 5, pues la última vez que estuvimos en 5 fue en 2022, que llegamos hasta 7 semanas consecutivas en rojo. El Nasdaq igual, acumula 9 semanas de 10 consecutivas en rojo y es que esto no ha pasado mucho, ha pasado solo en estas ocasiones. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones. Tampoco creo que nos podamos fiar mucho de esas señales porque son poca muestra, son solo 5 señales, mientras que en el SP500 sí que tenemos 21 señales desde 1950 y como vemos todos estos años pues se generaron 5 semanas consecutivas en rojo, ¿vale? Aquí tenemos las caídas que hubo durante esas semanas y luego vemos cuál es el retorno posterior de una semana a 12 semanas. Sí que es verdad que a 2 semanas vista suele ser prácticamente en muchas ocasiones positivo, puedes tener incluso rebotes fuertes, aquí por ejemplo subió un 11% en el 87. Si nos vamos a 12 semanas vista, 12 semanas de retorno, sí que vemos cierto territorio positivo, pero también vemos negativo. Está casi en un 50-50, ¿no? 50-50. Entonces, una señal que nos muestra que a corto plazo, obviamente, a 2 semanas o una semana vista, los retornos van a venir rebotes positivos, pero que a 12 semanas vista, pues podrías todavía tener retornos negativos en general y solo en un 55%, un 45% de las ocasiones, perdonad, territorio positivo. Goldman Sachs ha analizado el crecimiento de los beneficios de los sectores del SP500 en otros momentos de crisis energéticas. Y lo que ha medido es cuáles eran los beneficios que más crecían en función de los distintos sectores. Bueno, obviamente energía es obviamente el sector que más se ve beneficiado por el incremento del precio del petróleo en anteriores shocks, que miden 5 momentos desde 1973. Y como vemos, el siguiente sector sería salud, el siguiente utilities y el siguiente tecnología y luego industriales. Los que más se verían impactados son real estate y también consumo discrecional. Antes os quiero hablar de lo importante que están siendo las últimas subastas del Tesoro estadounidense. Y es que, como sabéis, el gobierno de Estados Unidos emite bonos para financiarse. Tenéis un vídeo aquí donde explico cómo funciona la renta fija y por qué los gobiernos emiten deuda y cómo funciona esta emisión de deuda y los tipos de interés y demás.
Dicho esto, el gobierno se financia y hace subastas. Bien, esas subastas lo que importa es ver qué tal han ido. Si han tenido mucha demanda, si se han colocado bien, si se han colocado el tipo de interés que se estimaba más o menos, o se ha tenido que pagar un interés superior porque la demanda era más floja. Bien, pues lo que ha ocurrido esta última semana es que ha habido varias subastas de deuda estadounidense que han ido bastante mal, tanto a 7 como a 5 como a 2 años. De hecho, aquí os presento la subasta a 2 años, donde podemos ver dos métricas importantes. Podemos ver el bid to cover y podemos ver el tail. Básicamente el bid to cover nos mostraría algo así como la demanda que ha habido por esa emisión de deuda con respecto a lo que se tenía que colocar. Y como veis, pues obviamente ha sido, sí que es verdad que obviamente es 2,44, pero ha sido una de las más débiles desde prácticamente habría que remontarse a finales de 2023 o incluso habría que irse a niveles de 2022. Luego, por otro lado, tenemos el tail, que nos muestra la diferencia entre lo que se esperaba de tipo de interés y lo que realmente se ha tenido que pagar de tipo de interés. Y como veis, es bastante superior. Así que como vemos, unas subastas bastante débiles y que obviamente eso presiona el mercado de deuda porque hace que los intereses suban. Para poder colocar esa deuda, tienes que pagar un interés cada vez más atractivo. Si resulta que nadie te está demandando esos bonos, pues tienes que pagar cada vez un interés mayor, ¿no? Y de hecho los intereses en prácticamente todos los países y todos los tramos están subiendo. Enseguida vamos a ver por qué eso es importante. Pero antes, ¿qué puede estar ocasionando este movimiento en las subastas? ¿Qué puede estar haciendo que los tipos de interés estén subiendo, que todos los bonos estén bajando y que las subastas haya muy poca demanda? Pues no olvidemos que los países del Golfo tienen también mucha deuda estadounidense. Y es que países como Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Omán, Bahrein acumulan grandes reservas denominadas en dólares, sobre todo bonos del tesoro. Principalmente esto se debe a un reciclaje de dólares, y es que venden petróleo en dólares, acumulan esos dólares y esos dólares los invierten o los reservan en bonos del tesoro estadounidense. Y es que un paper de la Fed que se publicó en septiembre de 2022, donde hablaba del coste del privilegio exorbitante, y aquí se refiere al dólar estadounidense, básicamente destacaba que un aumento de una desviación estándar, es decir, de la volatilidad en la demanda de liquidez en dólares por parte de un banco central de un exportador de petróleo implica en promedio alrededor de 3.000 millones de dólares en ventas de bonos del tesoro estadounidenses y un aumento de 2 a 6 puntos básicos en los spreads overnight. Básicamente, cuando estos países empiezan a tener problemas o sobre todo el petróleo se vuelve más volátil, la situación empieza a ser más problemática, tienen más dificultad para exportar, lo que ocurre es que lo primero que van a vender para esa necesidad de dólares son sus reservas de bonos estadounidenses y letras en el mercado y así obtener dólares para poder hacer frente a sus necesidades de pago. Esto obviamente puede generar problemas de liquidez, puede generar problemas en el mercado de renta fija y eso es lo que también puede estar forzando que los intereses de los bonos estén subiendo porque tienes un vendedor que necesita recolectar dólares vendiendo esos bonos en mercado. Pero puede haber también varias razones. Puede que no sean solo estos países del Golfo, puede que sea porque la inflación, el mercado teme que vaya a subir y entonces, oye, en una subasta yo no voy y pujo con tanta demanda o con tantas ganas si pienso que el tipo de interés va a ser más alto de aquí a un par de meses. Entonces, lo que ocurre es que la demanda puede frenarse porque la gente no quiere comprar renta fija cuando cree que el interés que se va a pagar en unos meses es muy superior. De hecho, por eso la gente vende renta fija y por eso los intereses suben en mercado. Todos los intereses de toda la curva estadounidense están subiendo. Fijaros, el interés a un año ya está en el 3,7%, el interés a 10 años ya está en el 4,5%, el interés a 30 años ya roza el 5% y el de 20 años también. Y no solo es en Estados Unidos, está ocurriendo en el mundo entero. Pues ahora vuelve a acercarse el interés del bono a 20 años a esa zona del 5%. Y durante la guerra comercial, ya os comentaba la semana pasada, llegó al 5,2%. Ahí es donde Trump empezó a buscar acuerdos, negociaciones, pausas y distintas cosas. Vamos a ver qué ocurre cuando llegue a ese 5,2% el interés a 20 años. Pero ya os digo que si los intereses a largo plazo siguen subiendo de forma tan rápida, eso va a tener que ser problemático para el tesoro estadounidense. No sé hasta qué punto Scott Bessent podrá ejercer presión a Donald Trump, pero algo tendrá que idear, ya sea con la Fed, ya sea a través del tesoro o algún tipo de mecanismo para controlar ese movimiento de tipos de interés, o ya sea que Donald Trump finalmente encuentre algún tipo de solución. Pero como veis, eso lo que está haciendo es incrementar la volatilidad del MOVE, la volatilidad del mercado de renta fija, que como veis se ha disparado, y también el VIX, por supuesto. Aunque el VIX todavía está por debajo de 30 puntos, zonas de capitulación ya hemos visto en anteriores informes que suelen ser, en mi opinión, a partir de 40 puntos, 45 puntos, ahí es donde ya podríamos encontrar
posiblemente un suelo, una capitulación, un momento de pánico donde ya realmente casi todo el mundo venda y sea un buen momento para comprar. Todavía no hemos llegado a la zona de 40. Sí que es verdad que la volatilidad, en mi opinión, está muy contenida en el VIX para la volatilidad realizada que estamos teniendo en los índices, pero bueno, eso se verá si ahora de repente empieza a subir. Dicho esto, no olvidemos que el Tesoro estadounidense le vence dentro de los siguientes años, de hecho en el siguiente año, el 33% de toda su deuda. Entonces, también tiene cierto interés el Tesoro estadounidense, si bien eso no impide que el Tesoro se siga financiando, ¿vale? Le da igual al Tesoro, no es que le dé igual, pero aunque los costes de la financiación suban y los intereses suban, el Tesoro se va a poder seguir endeudando, ¿vale? No va a tener problema en ello. Lo que pasa que lo que va a hacer es que su déficit incremente, su gasto por intereses incremente más y por lo tanto sus presupuestos pues se vaya mucho más dinero destinado a pagar intereses de esa deuda, sobre todo si los intereses resulta que están subiendo otra vez a unos niveles tan elevados, ¿no? Entonces, por eso digo que puede ser un nivel importante a partir del 5,2% en el interés del 20 años, un nivel en el que quizás Scott Bessent le diga algo a Donald Trump, ¿no? También está pasando a nivel global. Por ejemplo, en Japón estamos viendo como el interés a 10 años sube al 2,38%. Y es que, ojo con los japoneses, porque hasta hace poco habían acumulado deuda estadounidense y acciones estadounidenses porque su deuda no pagaba nada, y ahora, a medida que su deuda empieza a pagar y empiece a pagar cerca de lo que paga la deuda estadounidense, ¿cuál es el incentivo para que el japonés invierta fuera? ¿Y por qué lo haría? Seguramente traería de vuelta su capital e invertiría directamente en bonos denominados en yenes y así no tendría que gastarse dinero en cubrir la divisa, sino que directamente lo invierte en bonos japoneses y ya está. Así que eso puede ser una demanda también que pierda el gobierno estadounidense si los intereses de Japón siguen subiendo tan rápidamente. Luego el Bund, lo mismo en Europa. El bono alemán a 10 años sube hasta el 3,10%, porque ahora seguramente alguien está pensando, oye, pero Javier, esto no es una oportunidad de compra de bonos de largo plazo y cerrar un 3% anual o un 4% anual de lo que estamos hablando. Y sí, pero el problema es el corto plazo. En el corto plazo el problema es que los intereses seguramente sigan subiendo, presionando también para que la administración tome algún tipo de medida, pero claro, pueden seguir presionando a corto plazo. Entonces, si tú compras muy, muy pronto esta deuda de largo plazo, si los intereses siguen subiendo, te va a perjudicar en el precio y vas a tener caídas a corto plazo, aunque luego a medio largo plazo puede ser una idea interesante. Sabéis que en mi canal siempre he estado en contra de la renta fija de alta duración debido a los altos déficits que estaban llevando a cabo los gobiernos. Y de hecho ha sido una renta fija que lo ha hecho fatal. Estaba a favor de la renta fija de corto plazo que no se ha visto influenciada por esta subida de intereses tan drástica porque tiene menos sensibilidad. Ahora bien, este movimiento de tipos de interés a medio largo plazo, donde estamos viendo bonos a 10 años ya en el 4,5%, por ejemplo, en Estados Unidos, pues creo que va a dejar una oportunidad interesante para quizás incrementar duraciones. Todavía en el corto plazo pueden seguir sufriendo, pero estoy poco a poco viendo de posicionarme en esa deuda que os comentaba, bonos estadounidenses con una duración aproximada de 7 años, a lo mejor, algo así, un poco de medio largo plazo, y buscar que los intereses pues hayan llegado a un nivel en el que obviamente en el medio plazo acabarán otra vez retrocediendo. Pero todavía puede ser un poquito pronto, ya os dije que cuando haga eso haré un vídeo específico explicándolo. Pero a corto plazo obviamente estamos viendo más sufrimiento en el mercado de deuda. La semana pasada ya veíamos que el porcentaje de acciones por encima de su media de 20 días en el S&P 500 estaba alrededor del 10%, incluso llegó a entrar por debajo el lunes. Por lo tanto ya estábamos en niveles de sobreventa. Fijaros que por debajo del 10% ya entras en niveles de sobreventa donde tarde o temprano obviamente vas a tener un rebote. Ese rebote puede ser perfectamente un rebote de corto plazo para luego seguir cayendo. Ojo, hablamos de rebotes de sobreventa, no de cambio de tendencia. Yo creo que no ha habido ningún tipo de capitulación todavía. Es decir, fin de la corrección donde ya todo el mundo capitula y ya todo el mundo vende. No, una cosa es sobreventa, otra es capitulación. Por el momento hablamos de sobreventa, que es lo que produce rebotes intermitentes de corto plazo. Lo que pasa es que la semana pasada esperaba un rebote un poquito más amplio. Fijaros que vino un rebote y ahora ha vuelto a caer este indicador, pero todavía no ha hecho un nuevo mínimo. Entonces todavía podría incluso irse un poquito por debajo del 10%, ¿no? Y caer hasta el 8 o 7%, y ahí que a mitad de esta semana pudiese venir otro rebote de sobreventa, pero quizás un poquito más largo que el que tuvimos la semana pasada, ¿no? Luego aquí en este indicador vemos nuevos máximos contra nuevos mínimos. Y es que, como vemos, ahora mismo están negativos. Eso significa que los nuevos mínimos han superado a los nuevos máximos esta semana. Es decir, ha habido más nuevos mínimos por parte de las acciones del NISE que nuevos máximos. Y como vemos, se acumulan los nuevos mínimos, pero todavía no tenemos disparos de nuevos mínimos como estos. Fijaros, nuevos mínimos acumulados. Entonces,
¿Podemos hablar de capitulación? En mi opinión, no. Fijaros que cuando hay una capitulación como la de la guerra comercial, fijaros los nuevos mínimos respecto a los nuevos máximos que llegaron hasta esta zona. Aquí lo mismo en 2022, aquí lo mismo en 2020, aquí lo mismo a finales de 2018, ¿no? Entonces, todavía, bueno, estamos en zonas de territorio donde suelen ser correcciones más moderadas y a partir de aquí ya nos metemos en zonas de capitulación más importantes. Renaissance Mac identifica dos industrias muy sobrevendidas esta semana, que son principalmente la industria de metales, que cree que está bastante sobrevendida según su indicador, ha entrado en sobreventa, así que quizás ahí viésemos un rebote, y la industria de biotech, biotecnológicas, que también ha entrado en sobreventa, pese a estar liderando dentro del sector salud, identifican que quizás podría venir también un rebote en esa industria. Aquí tenemos el gráfico del SP500, como veis, desde que perdimos esta caja de consolidación, pues nada bueno ha llegado, desde entonces obviamente la tendencia ha sido a la baja. Desde que perdimos la media de 200 tampoco nada bueno ha ocurrido, porque nada bueno ocurre por debajo de la media de 200, pero bueno, aquí esperábamos un rebote de sobreventa, este fue el cierre de la semana pasada, vino hasta aquí, hasta la zona de los 6.632 y ahí hizo una nueva pata a la baja. Yo hubiese esperado que el rebote hubiese sido hasta esta zona, 6.700, 6.750, hasta estas dos líneas que tengo aquí marcadas. ¿Dónde tenemos soportes ahora? Bueno, pues el viernes cerramos en un soporte importante, que es los 6.367, así que aquí quizás volvería a buscar un rebote a lo mejor hasta la zona de los 6.500, quizás a mitad de semana todavía igual un poquito más de caída y luego mitad de semana vuelta a intentar un rebote a los 6.500 y ahí quizás volver a rechazar un poco. En caso de seguir corrigiendo, obviamente ir de golpe hasta los 6.200 quizás ya sería una señal de capitulación y lo vería demasiado rápido para unos solos días, pero quizás tiene que haber más rebote entre medias, pero una zona en los 6.200 podría ser una zona interesante para buscar hacer suelo o incluso en los 6.000, 6.100, ¿vale? Dentro de esta corrección completa, esta zona, a falta de ver qué hace Trump, obviamente, las zonas de 6.200, 6.100 serían puntos interesantes para llegar a un apoyo importante. Coincidiría con una caída del 13%, más o menos desde máximos. No llegaría a esa media de caída que suele haber en años de medio mandato, que recordar, hemos dicho del 16. Si nos fuésemos a 16, hablaríamos de prácticamente irnos hasta los hasta los 5.800 puntos alrededor de esta zona. Pero antes yo creo que estos soportes van a accionar algo. Tanto el soporte de los 6.368 como luego tendríamos soporte en esta zona, en los 6.200 y algo y poco. Y luego tendríamos un soporte súper importante que es el máximo de antes de la caída anterior, que fue el máximo del anterior mercado alcista, que como vemos serían los 6.146 puntos. Así que ahí tenemos varios soportes importantes. Aquí no ha habido ningún rebote fuerte de sobreventa, por lo tanto, en el momento en el que llegue un rebote fuerte de sobreventa, quizás busca hasta las medias de corto plazo, que podrían irse hasta las medias, incluso ir a buscar la media de 200, no lo descarto, en un rebote fuerte de sobreventa. Estas próximas semanas no descarto que pudiésemos ir a buscar la media de 200. Seguimos obviamente con la tendencia a la baja. Cuando eso cambie lo comentaré en los informes, pero la tendencia ahora mismo es a la baja y ahora mismo solo estamos hablando de rebotes de sobreventa. Dicho esto, me despido y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like, suscribirte y que tengas una feliz semana.